Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es Saúl tiene celos de David. Es un tema bastante interesante. Espero en el Señor que sea de bendición y te invito a que compartas este material y que te suscribas al canal si no lo has hecho aún para más contenido. Estamos subiendo videos semanalmente, así que vamos el día de hoy a analizar a lo que es o a profundizar en lo que es el suceso de esta situación que pasó entre Saúl y David. Así que esperamos en el Señor que sea de bendición. Así que comenzamos. Dice la palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 8, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a parar aquí. Ok, dice la palabra de que el pueblo de Israel viene de la batalla, viene de haber peleado contra los filisteos. Todos recordemos de que David mató a Goliat. Entonces, cuando David mató a Goliat, el nombre de David comenzó a recorrer por todo lugar. La fama de David comenzó a crecer, comenzó a irse por todo lugar. Entonces, dice la palabra que cuando venían de regreso a su hogar, dice la palabra que salieron mujeres cantando, danzando y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. La cosa es la siguiente. ¿Por qué este cántico? ¿Cuál fue la razón de este cántico? Recordemos de que Saúl era el rey. Saúl era el que guiaba a las tropas del ejército de Israel para pelear contra los otros ejércitos. Entonces, recordemos de que David, cuando peleó contra el gigante, cuando iba a ir a la pelea contra el gigante, le dijo al rey Saúl, y dice, déjame que yo pelee contra él. ¿Por qué? Porque yo he matado osos y he matado leones. Ya hay una representación entre osos y leones a cierta cantidad de hombres cuando habla de matar a un gigante, que viene siendo lo que es la multiplicación que da a miles. Entonces, por eso el cántico de las mujeres, a saber de que David había matado a Goliat, alguien que representaba una X cantidad de hombres según el rango que éste tenía, según la violencia, según la peligrosidad que éste tenía. Entonces, por eso los cánticos que decían, Saúl mató a esos miles, pero David a sus 10,000. Dice la palabra de que esto enojó a Saúl de gran manera, al punto donde dice de que dijo, ¿cómo es posible de que ellos digan que a mí me den miles y a David 10,000? Ahora solo falta que también le quieran dar el reino. Y esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque él mismo, sin darse cuenta, eh, en sus propias palabras, otorgó a David el reino. ¿Por qué? Dice, no, pero él no dice, tal vez tú pensarás eso. Pero la realidad es que dice de que ahora solo falta, dice, no le falta más que el reino. En pocas palabras, dice, el amor, la confianza, la, lo que es los elogios del pueblo, ya los tiene él. Solamente le falta el reino para tener uno completo, ponerlo todo completo. Entonces seguimos leyendo el versículo 8. Perdón, dice, versículo 10 dice, aconteció al otro día, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Dice el número 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de miles y salía y entraba delante del pueblo.
Ok, aquí hay otro suceso. Dice la palabra de que el ángel, que Jehová se había apartado de Saúl. Saúl estaba desamparado. Ya Dios no estaba con él. Entonces, dice la palabra de que había un espíritu que atormentaba a Saúl de parte de Dios. Entonces, este espíritu llegaba entonces cuando David tocaba, este espíritu se iba. Entonces, Saúl tenía paz. Pero dice la palabra de que cuando Saúl miraba a David, dice que había lanzado la lanza 2 veces. ¿Por qué? Porque quería matar a David. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente de que Dios ya no estaba con él, pero que Dios ahora con quien estaba era con David. Entonces dice de que tomó un plan, hizo una idea, tuvo un plan maravilloso de poner a David a cargo. En pocas palabras, lo alejó de él. ¿Para qué? Para no estar cerca de él. ¿Por qué? Porque no lo quería. ¿Por qué? Porque le tenía envidia. ¿Por qué? Porque le tenía rencor. ¿Por qué? Porque no lo quería en sí cerca de él. Entonces lo puso al frente, dice la palabra, de miles. Y dice que David salía y entraba delante del pueblo. Entonces vemos de que al Saúl apartarse de David, al hacer a un lado David, lo que estaba haciendo era que su fama creciese aún más, de que el reconocimiento que la gente tenía hacia él creciera aún más. ¿Por qué? Si seguimos leyendo el versículo siguiente, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Dice el siguiente: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Si hacemos un resumen, si profundizamos en este texto, en el contexto de todo esto, de esta historia, dice la palabra de que Saúl tiene celos. Saúl es el rey. Saúl era aquel de que gobernaba Israel. Es aquel que tenía el control, tenía el poder, tenía el mando de todo Israel. Pero tuvo celos de David. ¿Y cómo comenzó todo? Con una alabanza. ¿Cómo comenzó todo? Con una exaltación hacia David, lo cual hizo enojar a Saúl. Y al de una u otra manera querer estropearle el plan, querer estropearle lo que era la bendición o lo que era los elogios de los demás hacia David, lo que hizo David era apresurar más de que el pueblo amase a David. ¿Y por qué amaba el pueblo a David? Sencillo, porque dice la palabra de que él entraba y salía delante de ellos. David se convirtió en aquella persona de que todas las miradas estaban en él, donde se volvió el hombre que de una u otra manera protegía a ellos de los enemigos. Entonces vemos de que el celo que Saúl tenía hacia David lo llevó a odiar a David, lo dio a quererle matar, pero a su vez con el deseo de alejarlo de él, lo que hacía que lo acercaba más al propósito de Dios para su vida. Así que, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este texto el día de hoy? Y la enseñanza es simple. Eh, Muchas personas a tu alrededor van a querer alejarte de ellos. No porque no te quieran, no porque no eh, quieran relacionarte contigo, sino porque tú te has vuelto un peligro para ellos. Te has vuelto un peligro para ellos y tú estás a punto de adquirir lo que ellos muchas veces han deseado tener, pero no han podido alcanzar. Y con el afán de una u otra manera de quererte hacer daño, lo que están haciendo es acercarte al propósito de Dios, porque eso es lo que hizo Saúl. Sin darse cuenta, comenzó a acercar a David más y más al pueblo. ¿Por qué? Porque al ponerlo al frente de miles, David estaba cerca del pueblo, David estaba en cercanía, tenía el contacto con el pueblo. Y algo que podemos ver de que Saúl no tenía el contacto con el pueblo. Recordemos de que por qué Saúl falló a Dios, por qué Saúl desobedeció a Dios,
¿Por qué? Porque tuvo temor al pueblo. Ese pueblo por el cual Saúl hizo muchas cosas para hacerlos estar bien, para que no se levantaran contra él, les dio a David para que lo amasen a él. Así que vemos, como dice el dicho, en el pecado hasta la penitencia, es un dicho secular. Pero debemos recordar lo siguiente: no debemos sentirnos mal cuando alguien nos quiere alejar de ellos. Nos sentamos mal cuando alguien nos quiere hacer un daño. Muchas veces estas personas, sin darse cuenta, lo que están haciendo es acercarnos más y más al propósito de Dios para nosotros. Así que sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, sigamos poniendo nuestra mirada en el Señor, no pongamos nuestra mirada en nadie más. Cerremos nuestros oídos, cerremos nuestros ojos y enfoquémonos nada más en la voz de Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición. Te invito a que lo compartas si así lo ha sido. Les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos hasta el próximo fin de semana.